allí se ven unas líneas, como humo, como un estado final de algo. Pasemos. Entonces estas cortinas de baño son hechas con tinta que está impresa y a la vez está borrada. Lo que hice fue pensar en un momento, es decir, como era plástico, yo podía dejar correr agua, mojar el plástico, dejar correr agua, y el agua, digamos, como que se convertía en gotas o en chorros de caída, pero había otras áreas que estaban secas. Cuando aplicaba la pintura con un soplete, con una especie de soplete, entonces las partes que estaban secas tenían una adherencia mayor de la tinta, de la pintura, y las partes que estaban húmedas tenían una adherencia menor. Entonces, en ese instante en que no se había secado, que se había secado la pintura de las partes secas y no se había secado la pintura aplicada que había caído en las partes húmedas, entonces aparece una imagen que está detrás de unas huellas del agua, digamos, de unos rastros del agua. También es una imagen fantasmal, una imagen como que está, pero no está, como que hay esa dualidad de alguna manera entre la presencia y la no presencia, creo yo, o lo veo así. Pasemos. También habían unos espacios, los espacios solos. Pasemos. Ese también es como otra pregunta sobre el soporte, y que es una cosa muy sencilla porque es simplemente un frottage sobre unos pisos de baldosa, y el papel se viene sobre sí mismo, un poco como que muestra su parte despintada y su parte pintada, su parte afectada y su parte no afectada, digamos, su parte oscura y su parte blanca. También hay ahí como una dualidad, una oposición entre lo blanco y lo negro, la presencia y la no presencia, o lo que esconde, lo que puede haber detrás también. Es como el grafito pasado por un piso de baldosa y el papel como una sábana. Pasemos. Pero ya está la misma cortina. También, sí, como la cortina. Después de esto, digamos, y el trabajo como con el agua, con las cortinas, y el trabajo con el dibujo, aparece, digamos, como esta pieza que tiene, digamos, como los diseñados son como un precedente de este trabajo, que consiste en creo que tengo un dibujo allí, más o menos como un diagrama. Sí, me parece bien. ¿En qué consiste? Consiste en una cubeta, un recipiente que está lleno de agua, casi hasta el tope, y que está el agua en completo reposo.
sobre esa cubeta yo pongo un tamiz, una seda de screen que tenía un dibujo, digamos, el rostro simplificado en alto contraste, y que permite la malla del tamiz permite depositar el polvo sin que perturbe, digamos, la quietud del agua. Es decir, como contener el dibujo por un momento, pero obviamente pues en un estado como de inminente destrucción o cambio, ¿no? Absolutamente, porque está allí como en una quietud, en una presumible quietud, porque no está quieto de todas maneras. Entonces, hay un momento que es el momento en que el polvo cae vertical, el polvillo cae vertical, y queda la imagen suspendida en la superficie de la cubeta. Algunas cubetas tienen papeles, otras no tienen papeles, solamente el agua con carbón. Y empieza un proceso que es parecido al de la vida, digamos. Es ir bajando el nivel. Bueno, para mí es lo pensé como la creación, la vida y la muerte, ¿no? Como el principio, la vida y la muerte. Cuando el polvo toca el agua, el tiempo en que se procesa la evaporación, que se vuelve aire, y cuando queda al final de un tiempo, que puede ser un mes, 20 días, no sé, que queda esa imagen impregnada en el fondo de la cubeta, completamente seca. Y ya es como un icono que usted lo puede poner vertical, o no sé, ya se puede parar. Ya. Sin embargo, digamos, lo interesante es que durante un tiempo, esa imagen que yo propongo inicialmente, está afectándose por los cambios de temperatura, por una mosca que se paró allí, por una persona que la movió un poquito. Todo eso va a llegar a un punto donde no se sabe cómo será, pues digamos, el resultado final. ¿Qué se supone que el resultado final es cuando se seca el agua y el pigmento queda impreso en el fondo de la cubeta? De manera que si nosotros lo tradujéramos en dibujo, hay un momento en que yo estoy tratando de tocar la superficie del papel, pero no la he tocado, sino cuando, es decir, la superficie que le da sostén a la imagen. Que la vuelve, digamos, como el soporte realmente, el soporte de la imagen. Mientras tanto, está en un estado de cambio no sé, si ustedes quieren hacerme alguna pregunta, pueden hacerlo, ¿no? ¿Sí? Claro que sí, por supuesto. Pueden hacerlo. Porque no sé si lo estoy explicando bien. Pero entonces, digamos un poco como que la cosa consiste en que el trabajo se propone y el tiempo y la vida, pues digamos, la interacción con el público produce un final. Produce un final que puede ser su destrucción, que puede ser una alteración, pero
digamos. Lo que sí podría ser como la muerte, es cuando ya no tiene posibilidades de cambio, está rígido, estático, impregnado, ya es solamente polvo en el soporte, sobre el soporte. También un poco me gusta como esa idea de que el origen de la tinta es el negro de humo con agua, ¿no? El negro de humo con agua. Aquí están separados, pero de alguna manera son los elementos constitutivos de la tinta. Hay un video que se llama Narciso, que es un poco, digamos, como la misma idea, pero la hice allí, digamos, ya el polvo ha entrado, ya ha quedado suspendido en la superficie. Y lo que hay es, digamos, o lo que propone es el encuentro de la imagen con su sombra. O la línea con su sombra, tal vez. Hacer una revisión. Bueno, es un poco, digamos, como un comentario acerca del mito del Narciso, del hombre que se mira y que busca aferrarse a ese reflejo y que no lo puede hacer. La imagen y la línea y la sombra se destruyen cuando se tocan. También me gustaba esa forma del lavamanos que después me di cuenta que parecía como un televisor, parecía como una pantalla donde, digamos, como que nosotros cotidianamente nos vemos reflejados de alguna manera en otros o en nosotros mismos cuando el televisor está apagado. ¿Hacemos? Bueno, este es como un momento del estado de la imagen. ¿Qué hacemos? Este es el video.
digamos, como un poco también pensando en el carbón, hubo una época en que yo tenía el conflicto del cigarrillo, de la pulsión por fumar, de la necesidad de fumar. Y hice este trabajo que son también unos autorretratos que están quemados con, supuestamente, porque después lo hice con un pirograbador, pero al comienzo los hice con los círculos que formaba el cigarrillo. Y me gustaba, digamos que de alguna manera estaba utilizando el carbón allí, unido, pero que era un producto del mismo soporte, ¿no? Entonces, la imagen, al contrario de la pintura de Plinio el Joven, la imagen es fondo, y el fondo es, la imagen es el detrás del soporte. Digamos, el soporte está antes de la imagen, no sé si está claro, pero bueno, son huecos, se ve a través de la imagen. Y era un poco, se llamaban intervalos porque era un poco que hay un ejercicio con la respiración y con el humo y con el cigarrillo en la vida cotidiana del fumar, digamos. Entonces aquí eran momentos en que con el cigarrillo que yo necesitaba, digamos, avivar para poderlo quemar, el que producía unos tiempos, digamos, en esa imagen. También un poco pensando en el lápiz, en la punta del lápiz y en el borrador obviamente, y en la punta, en el quemado del cigarrillo, hice un trabajo que se llamó País Tiempo, que consistía, País Tiempo, digamos, es como en Cali, no sé si aquí, pero en Cali vocean los dos periódicos, le quitan el artículo, entonces lo vuelven una sola palabra que parece como un lamento, País Tiempo. Entonces yo usaba una punta del quemador, ¿cómo se llama? El pirograbado, sobre el papelillo, de manera que las primeras páginas, las puntas estaban perforadas, ¿sí? Y a medida que se pasaban las hojas, la imagen se iba desapareciendo y no quedaban sino los puntos que habían atravesado más el quemado, digamos, del grabado. Digamos, allí se ve la primera página, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta que ya no queda nada, que es un poquito eso que estamos hablando de la memoria, ¿no? De que un evento lo cubre otro y se vuelve una cosa difícil de volver a capturar, de retener, ¿no? Que es un conflicto esta cosa de el retener, y es un conflicto y a la vez es una fortuna, ¿no? Que nosotros podamos olvidar, porque estaríamos es imposible vivir sin olvidar, pues sí. Es como un efecto sanador el que produce el olvido. Este video es un dibujito en la arena
que lo... Bueno, es tan fácil de comprenderlo, pero me parece que tenía que ver de alguna manera con el hecho de también de dibujar sobre una superficie, en este caso, digamos, la arena. Y lo que hice fue una pequeña animación ahí como un Sísifo que está tratando de llegar arriba y nunca llega y siempre llega la ola y no se sabe si lo borra o lo arrastra, no se sabe.